Bien, saludos, muy buenas tardes. Yo voy a continuar con la parte sobre los cronistas nativos de América, que iniciaron con lo que fue la redacción de una historia fundamentada en los hechos que ellos pudieron observar. Yo decidí llamarle a los cronistas la voz sincera, en primera instancia porque conforme a una teoría que usted nos enseñó, maestra, en una clase que nos dio sobre la literatura y el análisis literario, Peter Sonti establece que el escritor escribe desde la perspectiva en que mira el objeto que describe, y en ese sentido las posiciones que tiene el escritor son en ese sentido las partes más importantes que se desarrollan mediante este proceso. En tal sentido, los españoles, como había expresado nuestro compañero Israel, veían la conquista como un proceso en el cual ellos podían desarrollar, digamos, como que su orgullo, su victoria, como un reinado, tal como lo decía Hernán Cortés. Hernán Cortés planteaba que ellos se sentían como César en medio de todas sus conquistas, porque estaban conquistando un pueblo que, a pesar de no tener tantas estrategias de armas ni tampoco tener esa capacidad como un ejército organizado, estaba luchando en contra de ellos. Y en este sentido, los nativos, viendo que los españoles comenzaban a escribir sobre las distintas batallas, las maneras en que eran conquistados, sobre la forma de vida de ellos deciden también plantear su voz, presentar sus escritos, describir las cosas desde la perspectiva de ellos como conquistados, como vencidos, que era muy diferente a la visión o a la postura que tenían los españoles, puesto que ellos eran los conquistadores. En tal sentido, Giuseppe Bellini plantea que los nativos escribieron acerca de su mundo, tanto criollos, mestizos e indios, ofrecieron muchas informaciones que en muchas ocasiones presentan una coinonía, una cierta relación directa con lo que son los escritos de los españoles, pero desde otra perspectiva. En este sentido podemos, por ejemplo, citar que Hernán Cortés habían escrito, todos los escritores españoles, sobre tres civilizaciones que, como plantea Bellini, eran las más importantes tanto a nivel político, social y económico. Esas tres civilizaciones son la civilización azteca, la civilización maya y la civilización inca. Estas civilizaciones plantean en sus escritos que me parece más que importante que ellos hayan escrito sobre esto, porque ellos eran los que mejor podían comprender la situación que estaban viviendo. Ellos conocían la cultura, ellos conocían la manera de vivir de esta gente, que eran parte de los contiguos que vivían con ellos juntamente en América y que habían sido conquistados. Entonces ellos en sus crónicas comienzan a redactar tanto sobre las guerras como sobre todo lo que estaba aconteciendo en este proceso. Los cronistas aztecas, mayas e incas escribieron sobre la importancia que tenía, en este caso, presentar la manera en que estaba siendo conquistada América, el abuso, el maltrato, el sufrimiento de toda esta gente. Por ejemplo, dentro de los textos de los cronistas aztecas, podemos ver una coincidencia con lo que cita Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, en el que se presentan, por ejemplo, algunos hechos que se relacionan directamente con la historia que plantean los españoles. Por ejemplo, aquí podemos citar la matanza realizada por Alvarado en la Pascua de 1520,
un encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Este hecho fue llamado la Noche Triste, que se llevó a cabo una batalla el 30 de junio del mismo año que hemos citado anteriormente, en el que este ataque realizado por Cortés dio luego sucesiones a otros ataques contra la capital azteca, que esto se realizó el 30 de mayo de 1521. Los cronistas aztecas, como podemos saber, en principio los náhuatl no escribían sus textos directamente con autores, sino que ellos iban recopilando esto como un gran, digamos, como una gran antología que era para ser recitada oralmente y demás. Entonces, ellos no escribían con autores directamente. Por esto, como cita por ejemplo el doctor de la UNAM, que ha estudiado mucho sobre esto, él cita que ellos hicieron recopilaciones, pero que no todos los textos tienen autores, sino que la mayoría son anónimos. Dentro de los escritos que se han podido encontrar, tenemos la colección de cantares mexicanos, los análisis escritos históricos de la nación mexicana y las crónicas de Tezosomoco y de Alba Izlixochitl. Los escritos de los aztecas estuvieron fundamentados directamente en el desacuerdo a estos nuevos líderes que habían venido con una cruz, con un Dios del cielo todopoderoso, omnipotente, que les iba a dar a ellos la salvación. Sin embargo, esas personas que le estaban brindando esperanza, que les estaban brindando un nuevo Dios, una nueva religión, una nueva cultura, una nueva manera de adoración, expresan ellos en sus textos, tanto habían cambiado los sistemas políticos, el sistema religioso cultural, la manera de ellos socializarse y la parte económica, que ellos entonces deciden quejarse contra aquellos sacerdotes y frailes que habían llegado a aquel lugar con el propósito de predicar el evangelio. Sin embargo, el maltrato era tan grande que ellos escriben lo siguiente, y cito lo que presenta Bellini. Dice: somos gente vulgar, somos perecederos, somos mortales. Déjennos pues ya morir, déjennos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Este fragmento presenta el sufrimiento de los aztecas al ser conquistados por esta gente de una manera tan abrupta, en la que tanto estaba muriendo su gente como también había muerto la creencia que ellos tenían. Entonces, esto es algo muy importante. Se ve la fe en los aztecas como algo negativo, puesto que ha venido no solamente a cambiar su forma de vida, sino que también les maltrata, les esclaviza. Y todo esto se hacía en nombre de la cruz, en nombre del Dios que habían traído los españoles y que se representaba con una cruz. Bueno, pasando un poquito, podemos presentar a los mayas. Los mayas, que estaban ubicados directamente en Guatemala, escribieron en sus crónicas sobre cómo Pedro Alvarado conquistó a Guatemala. Esto por orden de Hernán Cortés. Hernán Cortés, un líder español, él delegaba las funciones a los distintos líderes que él tenía juntamente con él para que fueran conquistando el territorio americano. La crónica más antigua que tenemos de los mayas se llama Títulos de la Casa de Izquín Nehay, en la que se relata sobre la señora del territorio de Ozoya. Se remonta a la primera mitad del siglo XVI. Está escrita en quiché, y de esta crónica se conservan solamente una antigua versión española, o sea que no se conserva mucho porque tanto fue el maltrato y el abuso que los escritos ni siquiera los escritos muchos se pudieron recopilar. En este caso se presenta épicamente las batallas que habían enfrentado tanto los mayas como los españoles en este proceso de conquista
y de ser conquistados. Por ejemplo, algo muy importante que se menciona es la historia de Tecún-Umán, un jefe de los mayas, que viendo que la batalla no era, digamos, tan ecuánime, no era equitativa, sino que esta gente tenía estrategias de guerra, tenía jinetes para luchar, tenía espadas y demás. Entonces, él decide desafiar, en este caso, al sol, que era como los mayas llamaban a los españoles porque tenían el cabello rubio, y él decide desafiar a Alvarado y le pide que batallen ellos dos con el propósito de ahorrar vidas humanas. O sea, él no quería que muriera tanta gente y desafió directamente al capitán español. Entonces, se cita en esta crónica que cuando estaban en la batalla, Tecún-Umán y Alvarado, Tecún-Umán lanzó el arma que tenía, que era su lanza, hacia su enemigo, en este caso el líder español conquistador, y cuando lanza lo que alcanza a matar es el caballo de su enemigo, y allí entonces fue hecho muerto, puesto que ya sin tener arma y sin tener nada con que defenderse, el líder español aprovechó y lo mató. Por ejemplo, hubieron un grupo de escritos también dentro de los mayas, de las crónicas de los mayas, que se llamaban Chilán Balán, y al final se añadía, por ejemplo, Chilán Balán de fulano. Y en este caso voy a presentar el Chilán Balán de Chumayel. Este Chilán Balán tiene varios escritos en los que se presenta la gran importancia de la visión maya de la conquista. Aquí los españoles ya no fueron considerados como dioses, sino como zules, que ellos traducían eso de zules como extranjeros, y eso desde el primer momento, extranjeros que venían a conquistar y a imponer una nueva religión cuyo símbolo era la cruz. Entonces ellos citan lo siguiente: ay de Litzan, brujo del agua, que vuestros dioses no valdrán ya más. Este Dios verdadero que viene del cielo, que solamente de pecado habla, escuchen bien, solo de pecado es su enseñanza, inhumanos serán sus soldados, horneles sus mástenes bravos. De modo que está presentando esta crónica todo lo referente al maltrato que realizaban contra ellos, los que decían traer redención y salvación, de los que por el contrario ellos recibían tales males, habidos y por haber, como hemos citado anteriormente. Bueno, pues pasamos con la civilización inca, a la que yo llamo la gran civilización. Esto a causa de que el gran escritor inca Garcilaso de la Vega hizo que me maravillara al escuchar y al leer sobre esta civilización. En principio, el mundo incaico se considera a los invasores como auténticos enemigos, de modo que aquí no hay que amistad ni nada de eso. En el sentido en que ellos escriben, ellos presentan una fatalidad, una conciencia de un fin, de la muerte. A pesar de que el imperio incaico resistió durante más de 40 años al reducto de Vilcabamba, en la conmovedora elegía quechua sobre la muerte de Atahualpa, se percibe el desaliento, la tristeza, la nostalgia, el dolor, la amargura que presentan estas crónicas, en la que ellos se sienten como huérfanos que habían vivido días de signo bien distinto al que ellos habían podido presenciar antes de la conquista. He citado sobre la muerte de Atahualpa. Esta es una de las crónicas o de los hechos que tienen las crónicas de esta civilización más importante para mí. Por ejemplo, aquí se cita una historia en la que Atahualpa, un líder inca, decide
visitar a los españoles con el propósito de llevar oro, presentes, y lleva toda una escolta juntamente con él, detrás de él, para cuando llegue a aquel lugar, pues saludar a los líderes, porque él quería la paz, él quería una alianza en la que tanto pudieran ser beneficiados sus súbditos como también los líderes españoles que habían conquistado España. Y él presenta, la historia presenta cómo cuando Atahualpa se va acercando, los españoles, que eran bastante codiciosos del oro, deciden ir y quitar el oro a Atahualpa y a su gente. Y no solamente esto, también se presenta una manera tan codiciosa por parte de los españoles, en la que ellos también se iban matando los unos a los otros mientras iban corriendo hacia Atahualpa y su gente, porque ellos eran tan deseosos del oro que estaban incluso dispuestos a matarse unos a otros por el oro. Entonces, tras la muerte de Atahualpa, acontece que Atahualpa, antes de morir, le dice a sus súbditos que aunque el rey muriera, no levantaran su mano contra los españoles. De modo que esta es una de las historias que más me ha llamado la atención por la pasividad que tenía Atahualpa. Él era un hombre pasivo, no quería la guerra, no quería que su gente se destruyera. Y ese valor humano es parte de lo que resalta en Inca Garcilaso de la Vega en todas las crónicas que escribe sobre la civilización inca. Ese valor humano de preservar su gente, de amar a su pueblo, de buscar el bienestar de los que están contiguos a él. Bueno, Inca Garcilaso de la Vega fue hijo de Garcilaso, que era en este caso una persona que había venido como conquistador desde España hasta el Perú. Cuando él llega, se encuentra con una concubina, o sea, una joven, parte del pueblo de los incas, perteneciente a la élite de ese tiempo, de los incas, y decide allegarse a ella, la conoce como su esposa, y de ahí nace el Inca Garcilaso de la Vega. Cuando Inca Garcilaso de la Vega, mezclado en los trabajos de los nativos, que eran los incas, y el liderazgo de su padre, su abuelo, que era también un líder inca. Entonces él se cría en ese ambiente, conociendo tanto el habla inca, el habla que tenían los incas, como también todas las actitudes y acciones que realizaban esta gente. Él crece, estudia, se prepara, se capacita, y su padre, cuando ya él tiene una edad basta, decide dejar a su madre para casarse con una española. Entonces él se queda con su madre, y cuando su padre se va, pues muere su padre. Cuando Inca entonces decide buscar la herencia que tenía su madre en España, parte de lo que su padre le había dejado, los hijos que su padre había tenido con la española le quitaron la herencia, o sea, no los reconocieron como hijos ni nada. Inca Garcilaso viaja a España con el propósito de llevar a cabo la acción de defender el derecho de su madre de tener todo aquello. Entonces nada le dan, y entonces él decide escribir, que cita Bellini que esto podría ser parte de lo que haya motivado a que él escribiera desde la parte de los incas, o sea, favoreciendo, presentando la visión de un inca que ha sido invadido, conquistado. Inca Garcilaso de la Vega plantea la idea de que no hay una preeminencia en la cultura española, o sea, en los conquistadores, sobre los conquistados, sino que en sus escritos presenta una historia tan convincente
que podría ser que nosotros también seamos parte de los persuadidos sobre la preeminencia de los náhuatl, o sea, de los incas de Perú frente a los españoles, que eran los conquistadores. Dentro de las principales crónicas que cultivaron los incas está la primera y nueva crónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, la relación de las antigüedades de este reino del Pirú, tragedia del fin de Atahualpa, como ya les había mencionado anteriormente, Apu Inca Atahualpamán y Apu Inca Atahualpamán. Entonces, el contexto de las crónicas nativas se desarrolló directamente en desarrollar o crear un testimonio fiel a la visión que tenían todos estos sobre los conquistadores, sobre el proceso de ser conquistados, sobre el maltrato que ellos recibían. Muchas gracias.